Les oímos y les vemos como cuando vosotros, caballeros, gozáis del aire sereno de vuestras rocas elevadas. Veis las gaviotas que... ¡Qué retórica! Veis las gaviotas que... Las gaviotas aquí no tienen nada que ver con las gaviotas que hacen que estemos aquí pasando frío. Veis las gaviotas que picotean el barro de vuestra ría, dejando al descubierto por la marea baja. Y ahora ya empieza a entrar en faena. Dice, siento no poder concluir sin decir una palabra acerca de un tema que ha sido tocado por mi digno colega. Ahí está pensando por el imbécil de mi colega. Pero dice, acerca de un tema que ha sido tocado por mi digno colega. Desearía que se hubiera pasado por alto el tema, porque no tengo tiempo para examinarlo a fondo, pero este imbécil me obliga. Pero ya que él ha considerado oportuno aludir a él, os debo una clara explicación de mis pobres sentimientos acerca de esta materia. Os ha dicho que el tema de las instrucciones, es decir, que una ciudad instruya al representante de lo que tiene que hacer en el Parlamento, os ha dicho que el tema de las instrucciones ha ocasionado muchos altercados y desasosiego en esta ciudad. Y si le he entendido bien, se ha expresado a favor de la autoridad coactiva en las referidas instrucciones. Es decir, ¿qué es lo que están diciendo? Que si la ciudad de Bristol mandata a un representante de Bristol con un mandato concreto, lo ha dicho el otro colega, y Burke dice, no, perdona, pero la cosa no es así. Dice, ciertamente, caballeros, la felicidad y la gloria de un representante deben consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos, los deseos de la ciudad de Bristol, deben tener para él un gran peso, pero su opinión, su opinión, máximo respeto, sus asuntos, una atención incesante. Es deber del representante sacrificar su reposo, sus placeres y sus satisfacciones a los intereses, placeres y satisfacciones de la gente de Bristol. Y sobre todo, preferir siempre y en todas las ocasiones el interés de Bristol al suyo propio. Pero ahora bien, su opinión imparcial, la del representante, la opinión imparcial del representante, su juicio maduro, porque los demás son una cuerda de inmaduros, y su conciencia ilustrada, porque los de Bristol son unos iletrados, no debe sacrificarse a vosotros, a ningún hombre ni a ningún grupo de hombres. Todas estas cosas no las tiene derivadas de vuestra voluntad ni del derecho y la Constitución. Son un depósito efectuado por la provincia, de cuyo abuso es tremendamente responsable. Vuestro representante os debe no solamente su industria, sino su juicio, y os traiciona en vez de serviros si sacrifica su juicio a vuestra opinión. Mi digno colega dice que su voluntad debe ser servidora de la vuestra. Si eso fuera todo, la cosa es inocente. Si el gobierno fuese en cualquier parte cuestión de voluntad, la vuestra debería, sin ningún género de dudas, ser superior. Pero el gobierno y la legislación son problemas de razón y juicio, y no de inclinación. ¿Y qué clase de razón es esa en la cual la determinación precede a la discusión, en la que un grupo de hombres delibera, los representantes, y otro decide, el pueblo de Bristol, el pueblo de Madrid, el pueblo de Cuenca, y en la que quienes adoptan las conclusiones, el Parlamento, está acaso a 300 millas de quienes oyen los argumentos? Dar una opinión es derecho de todos los hombres. La de los electores es una opinión de peso y es respetable. Y un representante debe siempre alegrarse de escuchar y debe siempre estudiar esa opinión con la máxima atención. Pero cuidado, y este es el corazón de lo que plantea Burke, y es el artículo 67.2 de la Constitución Española. Dice, pero instrucciones imperativas, pero mandatos que yo, diputado, esté obligado ciega e implícitamente a obedecer, a votar y defender, aunque sean contrarias a las convicciones más claras de mi juicio y mi conciencia. Miren, esas cosas son totalmente desconocidas en las leyes del país y surgen de una interpretación fundamentalmente equivocada de todo el orden y temor de nuestra Constitución. Y aquí entra el corazón de lo que es la democracia representativa liberal. Dice Burke, el Parlamento no es un congreso de embajadores
que defienden intereses distintos y hostiles, los de Madrid, los de Cuenca, los de Barcelona, los de Sevilla. El Parlamento no es un congreso de embajadores que defiende intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados. Sino cuidado, el Parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, es decir, que lo que opina Madrid o Bristol son intereses y prejuicios locales, sino que lo que tiene que buscar el Parlamento es el bien general que resulta de la razón general del todo. Fíjense qué salto dialéctico. Está diciendo Burke que donde está la nación es en el Parlamento, en un momento donde, por ejemplo, las mujeres no votaban. En un momento donde la mitad de la ciudadanía no vota, Burke está diciendo que quien representa al conjunto son los hombres elegidos en el Parlamento, que no tienen que escuchar a los diferentes pueblos que les han llevado a ese Parlamento. Elegís un diputado, pero cuando lo habéis elegido, ya no es el diputado por Bristol, sino que es un miembro del Parlamento. La Constitución española dice que un diputado elegido por Madrid no representa a Madrid, representa al conjunto. Por eso, aunque saliéramos el 100% de las madrileñas y madrileños a protestar contra un diputado, por ejemplo, ladrón, él no tendría que dimitir. ¿Por qué? Porque él no nos representa a nosotros, aunque lo hayamos elegido nosotros, sino que representa al conjunto. Ustedes se pueden preguntar, ¿y esto es correcto? Pues uno puede decir, pues no parece muy correcto. Esto se llama democracia representativa. Y como es representativa, no es democracia directa. Y por tanto la gente de Madrid no tiene ningún derecho sobre los diputados y diputadas elegidos por Madrid. Y por eso, fíjense ustedes, esto es lo que hace que los programas electorales no sean contratos. Si se presenta un diputado con un programa electoral y resulta que lo incumple, como ha hecho el señor Rajoy, que se presenta con un programa y lo están cumpliendo al 100%, no le podemos decir, estás mintiéndonos. Te has presentado con un programa y ese programa tiene que tener la fuerza de un contrato. Porque si el programa electoral no tiene la fuerza de un contrato, me estás engañando, me estás robando aquello que llamamos democracia y que el pueblo de Madrid dice, lo llaman democracia y no lo es. Y se lo podemos decir cantando, en la universidad se lo decimos con argumentos, por si no les gusta nuestra música. Decía que sigue el bueno de Burke, voy a decir el bueno de Rajoy, sigue el bueno de Burke diciendo, si el elector local, si el elector de Bristol o de Madrid tuviera un interés o formase una opinión precipitada, es decir, fíjese qué desconfianza ante las decisiones de la gente. La gente no es ilustrada, la gente piensa muy precipitadamente, la gente no tiene un buen juicio de las cosas. ¿Cómo demonios vas a escuchar a la gente si tienes esta lectura de cómo es la gente? Claro, la gente masculina, porque la gente femenina ni siquiera entraba en consideración. Bien, digo, si el elector local tuviera un interés o formase una opinión precipitada, opuestos evidentemente al bien real del resto de la comunidad, el diputado por ese punto debe, igual que los demás, abstenerse de ninguna gestión para llevarlo a efecto. Os pido perdón por haberme extendido en este punto, me he visto involuntariamente obligado a tratar de esto, pero quiero tener siempre con vosotros una franqueza respetuosa. Me votáis y hasta las siguientes elecciones, chao, chao. Burke, 1774, España, 2012, noviembre. Una idea de 1774 está idéntica en su elemento legitimador en la Constitución Española del 78 y vigente hoy, ya digo, en 2012. Vuestro fiel amigo y devoto servidor lo seré hasta el fin de mi vida. Un adulador no lo deseáis, o sea que escuchar lo que dice la gente es adularla. En este punto de las instrucciones, sin embargo, creo apenas posible que podamos tener ninguna especie de discrepancia. Encima dice, no vamos a discutir de esto, ¿verdad? Porque estamos todos de acuerdo, ¿de acuerdo? Bien, y acaso sea excesiva la molestia que os he dado al tratarlo, porque es tan evidente que quien no lo entienda es que es tonto. Bien, un regalo. Para terminar, fíjense ustedes. Este desarrollo de la democracia representativa, que nace de la Revolución Francesa, va después teniendo a lo largo de todo el siglo XIX elementos que siguen ahondando en esto. Otro punto muy importante lo dice otro francés, Benjamin Constant, cuando plantea en una conferencia muy famosa, muy reproducida, que la libertad de los modernos es diferente de la libertad de los antiguos. Va a plantear Constant
que la libertad de los antiguos tenía lugar en la plaza pública. Es decir, la libertad de un griego clásico era participando de los asuntos colectivos. Por eso, fíjense ustedes, cosa que saben los alumnos de primero de ciencias políticas, en el mundo griego, el que se desentendía de la cosa colectiva, el que no le importaban las plazas, tenía una enfermedad, que era el idión. Y de ahí viene el idiotés. Idiotés es la persona que no le interesan los asuntos colectivos, y de ahí viene nuestro idiota. Yo siempre digo que si le van a llamar a alguien idiota, que tengan cuidado, porque mientras que le están explicando todo esto de los griegos, igual tienen una respuesta violenta con ustedes, porque no entienden por qué les están llamando idiotas por no participar de los asuntos colectivos. Me decía que Benjamín Constant plantea que la libertad de los antiguos era en la plaza pública, pero que la libertad moderna del burgués es en la casa, en el ámbito privado. Por tanto, fíjense ustedes, si yo me encargo de la puerta de mi casa para adentro, ¿quién demonios se encarga de la puerta de casa para afuera? Tiene que ser igualmente el representante. Tiene que igualmente ser el representante el que se haga cargo de nuestras tareas. Y fíjense ustedes cómo se va vaciando la democracia, convirtiéndose simplemente en el hecho de votar una vez cada 4 años. Después, en el desarrollo de la ciencia política, los estudiantes de política lo tienen que sufrir, se van dando cuenta como ya apenas se discute de cuáles son los contenidos de la democracia, sino que simplemente discutimos de fórmulas electorales, de cómo se traduce la voluntad en las elecciones, en resultados, en escaños, diputados, etc. Fíjense que les decía que estamos en un momento histórico donde se ha desplegado en todo el mundo de una manera espectacular la democracia, pero la democracia cada vez está más vacía. Como decía alguien, se ha reducido a eso de vota y no te metas en política. Bien, termino. El viaje de todo este de la democracia tiene un hito muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial se ha zanjado un problema que atravesó al mundo, sobre todo Europa, en los años 20 y 30. En los años 20 y 30, la derecha europea, por la crisis del capitalismo, de la crisis del 29, y por el miedo a la Unión Soviética, se hizo fascista en diferentes lugares de todo este continente. Se hizo fascista, desembocó en una guerra, pero la derecha, que se había hecho fascista, perdió la Segunda Guerra Mundial. Y eso implicó que todo el proceso constitucional después de la Segunda Guerra Mundial estuviera marcado por un espíritu socialista, un espíritu comunista, un espíritu antifascista. Fíjese que si uno mira la Constitución alemana, la Grundgesetz del año 49, si uno mira la Constitución italiana del 47, si uno mira todos los desarrollos constitucionales de posguerra en Grecia, etcétera, uno se encuentra con que, si lo leen ustedes desde hoy, uno se queda asombrado. La Constitución española, el artículo 6 dice: los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de las españolas y de los españoles. Los poderes públicos removerán cualquier obstáculo, sea la propiedad privada, sea la monarquía, sea Rajoy, Esperanza Aguirre, el Partido Socialista, cualquier obstáculo que haya para la libertad de las españolas y españoles. ¿De dónde viene ese artículo? De la Constitución italiana del año 47. ¿Por qué existe ese artículo de la Constitución italiana? Porque ganó la izquierda la guerra mundial y por tanto planteó en las constituciones que el trabajo no era una mercancía como cualquier otra. Y plantearon derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales para todas y para todos. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque aquello que se ganó después de la Segunda Guerra Mundial ahora se está perdiendo. Se habrán dado ustedes cuenta que cuando les he mencionado los derechos civiles, políticos y sociales, tenían detrás siempre acompañados procesos revolucionarios. Siempre. ¿Cuándo es la última vez que había acción colectiva en Europa? En el mayo del 68. Y del mayo del 68 vinieron también derechos de identidad, derechos pacifistas, derechos ecológicos, el reconocimiento de la comunidad negra en Estados Unidos, los procesos de descolonización. Pero desde el mayo del 68 no ha habido procesos de protesta, no ha habido procesos de acción colectiva y por tanto está habiendo un desmantelamiento de los derechos. Las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy serán los derechos de mañana. Fíjese que el elemento final de toda esta clase es que el proceso de constitucionalización ha tenido que ver con, primero, frenar el poder de los monarcas y después repartir las ventajas de la vida social sobre la base de un principio de homogeneidad
que reparta los beneficios de la vida social. Ahí aparece Lincoln en un discurso de 3 minutos en Gettysburg en 1864, donde dice Lincoln que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es el gobierno del pueblo porque el origen de la democracia no viene ni de los dioses, ni de los reyes, ni de los monarcas, ni de los aristócratas, ni de los ricos. El origen es del pueblo. Por eso la democracia es la democracia del pueblo, por el pueblo. Es decir, que la democracia tiene que ser ejercida por el pueblo, a través de representantes o de manera directa, por el pueblo. Y lo último que se suele olvidar, para el pueblo. Es decir, que si el resultado final es que están repartidas de manera radicalmente desigual las ventajas de la vida social, eso no es una democracia. La cuestión es que, fíjense ustedes, en todas nuestras constituciones de posguerra había elementos que permitían que realmente la democracia fuera el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que en esta reconfiguración vinculada a la crisis, en este dejar a los representantes que se hicieran cargo de nuestros asuntos políticos, nos hemos quedado desarmados. De repente, esas minorías consistentes se están volviendo a reesencializar el poder. Están volviendo a pensar que el poder pertenece a los que saben, que el poder pertenece a los que se juegan algo, sus capitales, mientras que el grueso de la gente es ignorante. Volvemos otra vez a ser ese pueblo de Bristol insultado por Burke. Fíjese que Luigi Ferrajoli, el más importante constitucionalista italiano, plantea que el neoliberalismo solamente se puede imponer desconstitucionalizando nuestras constituciones. Señoras y señores, este es el artículo 135 reformado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Este artículo 135 lo que hace es cargarse, dinamitar el artículo 1 de la Constitución Española y dice que tiene prioridad el pago de la deuda antes que el Estado social. Tiene prioridad el pago de la deuda, una deuda que puede ser señalada como ilegítima, pero tiene prioridad antes que pensiones, educación, sanidad, etc. Tiene razón Ferrajoli cuando plantea que todo este viaje democrático no funciona, que todo este viaje democrático está siendo desconstitucionalizado en este reacomodo económico y político que tiene Europa, España y me temo que el mundo. No se olviden que les planteaba que la charla tenía una palabra que era postdemocracia y postpolítica. Y termino de verdad con esto. La idea de postdemocracia es un concepto que van a desarrollar algunos autores, Jacques Rancière, en francés, pero se hace más famoso un autor norteamericano, Colin Crouch, que es el que plantea que del año 45 a los años 80 es la edad de oro de la socialdemocracia. Es la edad de oro donde los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos civiles más se desarrollan, sobre todo en esta esquina del mundo. Fíjense que en esta lectura se olvidan constantemente de que el bienestar nuestro lo estaban pagando en África, lo estaban pagando en América Latina. Y que estas palabras que ahora nosotros sabemos, prima de riesgo, stock options, estrés de la banca, los conocen desde hace 30 años en América Latina, porque parte de nuestro bienestar venía del malestar que ellos sufrían. Bien, Colin Crouch, como toda la socialdemocracia, como todos los partidos vinculados a la internacional socialista en Europa o en Estados Unidos, de repente se dan cuenta que el auge del neoliberalismo está acabando con esa edad de oro socialdemócrata. Y de repente se ponen nostálgicos y dicen, queremos regresar a aquello. Y no se dan cuenta de que ellos formaban parte de la desaparición de esos derechos sociales y democráticos de derecho, que, insisto, solamente tienen lugar en una parte del mundo. Por eso les planteaba que la idea de postdemocracia tenemos que pensarla en los términos de otros autores que hablan de postpolítica. ¿La postpolítica qué es? La postpolítica es entender que ha desaparecido el conflicto de nuestras sociedades. Fíjense que dejar a los representantes de las tareas de lo colectivo, de limitar la política a votar cada 4 años, entender que nosotros ya no somos el poder constituyente, sino que el poder constituyente lo tiene el poder constituido, que son los parlamentos. Todos esos elementos hacen que interioricemos de que ya no hay conflictos en nuestras sociedades, de que todo lo podemos hablar, de que ya no hay discusiones, de que es el fin de la historia, como plantea Fukuyama, discípulo, por cierto, de Huntington. Al final, fíjense ustedes que esta idea de postpolítica lo que implica es que nos hemos olvidado de que el corazón de la política es el conflicto. De que sin conflicto la política desaparece. Y es mentira, no desaparece, sino que se oculta. La conclusión, fíjense, de todo este viaje es que cuando uno realmente entiende que detrás de lo político hay elementos de conflicto y elementos que afectan a toda la comunidad,
uno entiende que no vamos a recuperar los derechos, en un contexto donde también tenemos que pensar en los derechos de otros pueblos del mundo, en un contexto donde tenemos que entender que el bienestar no puede seguir guiándose por elementos de productivismo, porque la naturaleza ha empezado a quejarse, en un momento donde hay continentes enteros como China que quieren incorporarse a las ventajas de la vida social, tenemos la obligación de repensar qué tipo de constitucionalismo queremos. Me temo que una de las ventajas del 15M, y que ha sido el que ha generado también estas respuestas, es que el 15M ha dinamitado todos esos falsos consensos que nos condenaban a la parálisis. Ha dimitido el consenso de voto y no te metas en política. Ha dimitido el consenso de que los parlamentarios son los que saben lo que realmente nos interesa. Ha dinamitado el consenso sobre que todo lo que viene de Europa tenemos que decir sí señor. Ha dinamitado el consenso de que el monarca ese que nos saluda con tanto cariño el 24 de diciembre en esos entrañables momentos de la vida nacional, también ha dinamitado ese consenso por su comportamiento tan poco democrático y tan falso. Al final, fíjense ustedes, estamos rompiendo el consenso sobre el consenso y estamos entendiendo que las plazas públicas es el lugar donde nacieron las democracias y que los parlamentos eran plazas públicas a las cuales se les puso un techo. Todo esto que contamos, fíjense, nos retrotrae otra vez al argumento de Trasímaco. ¿Basta tener solamente la fuerza para mandar? No, sabemos que no. Sabemos que también hay que convencer y nosotros cada vez estamos menos convencidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después de esta